Bien, bueno, buenas tardes. Estamos a 23 de octubre de 2023. El país sigue en pie y estamos con Bien. Inés Garland en nuestro taller de lectura de la Municipalidad de 3 de Febrero, la Subsecretaría de Cultura. Nos reunimos aquí a charlar de novelas, de cuentos, de textos varios y en un impas de novela y novela estamos entre Memorias de Adriano y Ah, Orlando. Entre bueno. el cenar Ah, bueno. ¿Cómo se les ocurre ponerme a mí en el medio de esas dos maravillas? Total. en Qué el medio está Inés Garland, increíble. escritora, traductora, escribe infantiles, cuentos para adultos, novelas para adolescentes, ganó premios a la Delta, el premio alemán imposible de decir cómo es, el premio Avon, un premio del Fondo Nacional de las Artes, y algún premio más que me estoy olvidando de literatura infantil y juvenil en España, desde el Vives también. Tres novelas, entre ellas Piedra, Papel y Tijera, que es el que ganó el premio de, o es un destacado de Alija, o por dónde voy. Es destacado de Alija y Y el de ganó en Alemania. Alemania ese premio imposible de mencionar, sí. El Jugendliteraturpreis. Bien, Y muy decirle bien. nadie sabe alemán porque yo no sé, pero lo aprendí a pronunciar porque siempre pasa eso, impronunciable. Bien, bueno, estamos muy contentos con un poco de, viendo estos cinco cuentos y estábamos hablando justo cuando entraste de que vos me dijiste que leamos dos cuentos que todavía no habían sido publicados, que son La carne blanca de la nuez y La pausa, que son de Diario de una mudanza, que estás viviendo ese momento tan maravilloso de imprimirlo todo y tenerlo como un volumen en tu mano. Contanos Sí, esa sí. experiencia. Lo dejé en la cocina, si no se los trae. Imprimí la mitad nomás. La otra mitad, la impresora que vieron que la maldad de los objetos inanimados hace que cuando los necesites te separa y se traba la página. Entonces no puedes Sí, tengo que estar mirándola porque hace unas maldades o agarra 5 páginas a la vez y me las imprime mal. Pero logré hacer la mitad en forma digna para leerlo y marcar ya con lápiz para ya hacer la última corrección, porque las ¿Pero ya hago estás todas trabajando con tu editor editora o es tu primera No, corrección en yo cuando papel y papel? entrego a donde yo llegué lo máximo, y si me quieren decir algo, yo ya lo trabajé, lo pensé para atrás, para adelante, y entonces, en general, no conozco el trabajo con editor de presentar algo que no está del todo y conversar. Con este lo iba a hacer, pero se ve que no, al final decidí que si bien tengo cosas para conversar, esto que le doy es lo que para mí es lo que ya está. Ahora, después soy súper abierta a escuchar, bueno, súper abierta y voy y grito en otro cuarto, pero escuchar lo que el otro te tenga para decir o corregir o opinar. Acepto muchos, demasiado acepto lo que me dicen. A veces corro a corregir y tengo que parar porque si me pongo a mostrarlo, cada uno me dice algo y yo corregiría todo lo que me dicen. Sí. Bien. Che, Inés, ¿y cuántos cuentos son? No, este que es Diario de una mudanza es una cosa que es medio un híbrido tiene o sea, yo tenía cuentos como el de la carne blanca de la nuez, que lo incluí como si fuese autobiográfico, y lo que hago es armar una mezcla es como una conversación, o sea, lo que apareció en la forma breve va en el mismo libro que la carne blanca de la nuez, y es fragmentado y tiene anécdotas, tiene conversaciones con otra gente, tiene cosas que saqué de libros o de internet o sobre la menopausia, que yo converso con eso y les digo cosas a los autores o a los que dicen cosas. Por ejemplo, un comentario que apareció en el Twitter de Jennifer Aniston, que lo leí de casualidad, y entonces le hablo no le hablo a esa persona, hablo de lo que esa persona dice en el Twitter, que es una ofensa horrible a Jennifer Aniston, que yo digo, bueno, también ella
nos hace creer que es posible tener el mismo cuerpo a los 20 que a los 50, que se joda. Pero bueno, es como una cosa así entre indignada y triste, y a la vez voy tratando de encontrar una Una- respuesta o una luz, y empezar una conversación donde podamos conversar los hombres con las mujeres con las mujeres bueno, sobre el envejecimiento, la muerte, los temas que no queremos hablar. Mm. Bueno, estábamos ahí, ¿no? Porque tanto en la pausa como, bueno, no sé si en los otros, pero ese es el que hablas más exactamente de las partes del cuerpo, como Claro, ahí en la pausa es decís como precorporal. que se hace arena, ¿no? El cuerpo, las Sí, sí, sí. nalgas, Sí, sí, decís sí. culo directamente. Sí, sí, digo culo y hago toda una diatriba sobre que el culo me pone nerviosa poner culo. Sí, Sí, así, sí, sí. así Está es. bueno. Bien, ¿y pensaste en la Sí. pausa? Porque tiene algo que ver entonces con esto, la etimología que estábamos buscando al comienzo, Buscan que era eso. menopausia. Claro, sí, eso lo pongo después, no en esa parte tal vez, no me acuerdo qué parte bien puse en la forma breve, pero sí, es entre mes y pausa. Y Ujú. bueno, y ahí pongo quién lo inventó y por qué y qué sé yo, y después que se supone que está mal dicho, que la verdadera palabra es climaterio, porque menopausia Mm, es de el día que te deja de venir la menstruación. Bueno, y yo digo, ¿quién se acuerda? ¿Cómo vas a saber que es el último día? Nadie sabe cuándo fue el último día, la última vez, ¿viste? Claro. Eh, entonces, bueno, eso. Entonces vos decís que vos trabajás cuando trabajás, por ejemplo, en este libro, bueno, con literatura infantil y juvenil, por supuesto que tenés que tener, creo yo, ahora me decís que no, pero en cuenta al lector o a la lectora que te está dirigiendo, por lo menos en una franja etaria. Con este último libro que vas a sacar, ¿también te estás dirigiendo a alguien en especial? ¿O recién decías a una conversación entre hombres y mujeres? Para mí es para mí es una especie de puntapié a una conversación que me interesaría, ojalá les interese a hombres y mujeres. No tengo la menor idea qué va a pasar. Algún fragmento lo leí en mi taller. Eh, cuando no traen ellos material, los castigo leyéndoles algo mío, cosa que pasa una vez cada mucho, mucho tiempo, pero se ríen porque les digo, bueno, hoy no trajeron nada, ahora van a ver, y les leo alguna cosa. Pero por ahí tengo un grupo que está hace muchos años y que son colegas, y entonces también nos leemos. Y después tengo otro grupo que están hace menos, pero hay un chico que escribe muy bien, que está hace mucho y que es un chico debe tener 30 y pocos años, y cuando leí algunos de los fragmentos de la menopausia, él obviamente es público cautivo, ¿no? Pero me dijo que a él le había interesado mucho enterarse, como que siente que es algo que está bueno que empiece a circular. Eh, Veremos, Ujú. ya te diré después. Creo que está apareciendo la necesidad de hablar de algunas cosas. eh, Después tengo hombres cercanos que se enojaron porque dicen, no, pero ustedes, las mujeres, que empiezan a hablar así de esto, y digo, y nosotros también hablamos, me dicen, y ¿con quién hablan? Y entre nosotros, digo, bueno, pero estaría bueno que hablen con nosotras también. Claro. Porque si están hablando entre ustedes, yo no me voy a enterar, y estamos cada uno sufriendo en secreto algunas cosas que son bastante difíciles, la verdad. Sí. Y entonces ahí también hago un poco esa llamada a compartir un poco más los Bien. temas que tienen que ver. Igual está lleno de anécdotas, hay cuentos, cosas como la carne blanca de la nuez y algunas Ujú. otras cosas Ay, que voy a van hacer, al tema. Inés, yo no conozco toda tu obra, pero ¿tenés cuentos donde haya un matrimonio sólido formado feliz? ¿O son todos separados? Dudas. ¿Cómo es? A veces son Mirá felices los cómo te lo separados pusiste a también. pensar. No sé, la verdad es que creo que una de las cosas que sobre la que yo escribo mucho es el desencuentro amoroso. Entonces, la verdad es que no, me parece que no tengo cuentos donde haya matrimonios muy felices o gente, como que siempre estoy mirando un poco el lado B de las cosas, ¿no? Y vos, Eh, no, pero dirías que eso es, bueno, es una justamente de las razones de la literatura, ¿no? Que algo no funcione, porque si funciona no es anécdota, no hay un qué pasó.
¿Qué Sí, pasó? yo ¿Qué les pasó? preguntaría, ¿ustedes leyeron muchos libros donde la gente esté feliz? Bueno, capaz que en novelas como, no sé, García Márquez o cosas, en novelas maravillosas que tienen gente que Sí, sí se encuentra, ¿no? Pero después el centro de la novela, por ejemplo, en, no sé, en El amor en los tiempos del cólera, es el no, desencuentro, no el ay, encuentro. terrible. Sí. Desencuentro Claro. total. Entonces hay historias de amor en todos lados, pero las historias de amor en general se rompen o algo para, no sé, yo creo que leí una sola mujer que es una inglesa que se llama Rosamund Pilchner, que la leí hace muchos años, que tiene un libro que se llama The Blue Bedroom, el cuarto azul, y son historias felices. Y después hay momentos felices en la literatura, pero yo también tengo momentos felices en lo que escribo, pero casi todo es medio que no. Como la vida misma. Como la vida misma, ¿no? Que también es cierto que es difícil captar los momentos felices y escribirlos, ¿no? Porque, y hay escritores maravillosos de la parte más luminosa de la vida, Mm. pero convengamos que no es mi característica. Estaba pensando por lo menos en los cuentos que tenemos como corpus, si lo podríamos decir así. Un momento Mm. que podría haber sido feliz y brillante en los dulces sueños están hechos de esto, es cuando ellas finalmente tienen el encuentro, iba a decir romántico, pero no, el encuentro No, sexual, amoroso, pero sí. Mm, no sé, pero sí. entre Josh y ella, ¿no? Pero en realidad hay Sí. un deseo más allá de... Sí, ahí, porque ahí también un personaje bastante como que da vuelta a la cosa para que sea algo más infeliz también, ¿no? Uno podría decir una mujer más gozosa o que va más a su deseo, podría pasarla fenómeno y no tener después esa especie de arrepentimiento, de sentirse mal. Pero eso también me parece que es muy típico, muy característico bueno, diría de la cultura, está cambiando, pero no sé cuánto, pero que el deseo femenino no está bien visto, es muy difícil de llevar adelante. Eso aparece mucho en Diario de una Mudanza también, el cuestionamiento, o sea, la sociedad, por decirlo, la sociedad, la cultura mira con muy buenos ojos el deseo de ser madre, el deseo de cuidar, el deseo de, de contener a otras personas, de enseñar, pero no ven con tan buenos ojos el deseo de la mujer de libertad o de su propia sexualidad y su propio placer. Eso se mira, se sospecha más, como si te dijera, bueno, en Diario de una Mudanza lo digo mucho como la Venus que sale del mar, como en el cuadro de Botticelli, o la luna, la mujer madre que cuida. La Botticelli no está muy bien vista, salvo que sea muy joven, y tampoco. Y el Es una deseo de las mujeres, idealización, ¿no? Del sí, cuerpo y de sentir de la mujer y de la realización de la mujer. sí, Pero bueno, sí, sí. son constructos culturales que como a Claro, este y le a mí hemos me da puesto. por cuestionar eso y por decir por qué es así y es muy ingrato para las mujeres, por lo menos yo lo vivo como una cosa muy, muy fuerte, muy difícil de llevar y muy ingrata. Eh, Porque vos decís, no, bueno, ahora es distinto, los jóvenes, sí, las jóvenes, pero el tema no es las jóvenes, ¿qué pasa después? Seguís siendo mujer y seguís teniendo deseos y seguís teniendo tu cuerpo hasta el día que te morís. Y esto va para los hombres también, ¿no? Sí, Y, A ver, eh, Nélida quiere hacer una pregunta. Sí, Inés, respecto a lo que estabas comentando, pero vos no notás que está habiendo un cambio igual para las personas que son ya más grandes, una adulta mayor. Yo tengo sí, sí. 69 años Mm. y desde que, digamos, fui adolescente y fui sintiendo lo que va sintiendo un adolescente, una mujer adulta, ya posmenopáusica. Me parece que se habla un poco más. Yo sería, Sí, eh, Sí, ¿cómo sí. decirte? Creo que hay un camino abierto, creo que hay luz en el camino. totalmente, Falta y de hecho mucho. es a lo que quiero aportar. Y este libro lo estoy escribiendo hace 5 o 6 años.
Y en verdad, recién en el último tiempo estoy notando que de verdad está apareciendo por todos lados. Siempre llego tarde porque, bueno, soy lenta, pero estoy hace 6 años por lo menos tomando notas. Y la sensación del último tiempo es distinta a la de hace 6 años. Para mí, de verdad, tenés razón, se está abriendo muchísimo. Bien, ¿y vos crees que de cualquier manera en tus textos, a pesar de que van siendo desarrollados de hace 5 años esta parte, vas encontrando quizás justamente nuevos giros, nuevas propuestas? Los textos también van como a la par de estos últimos Totalmente. meses o años, ¿sí? No, totalmente. De hecho, el final del libro lo encontré en el último tiempo justamente por eso, porque yo, si no, iba a seguir revolviendo en la misma cosa y de repente vi Ya, una salida más luminosa, eh, que era lo que yo quería, porque si no, no tiene mucho sentido. O sea, como decía Nélida, que hay un poco de luz, ¿no? Y esta luz la encontré en la escritura y por eso pude terminar el libro también, o darlo por terminado. Se podría seguir escribiendo, porque es simplemente como una conversación que empieza, ¿no? bien, muy bien. A ver, preguntas, Ay, no Mara, te oigo. A ver, Lola, ¿qué te pasa? Gaby. Perdón, perdón, pero justo Sí, sin querer toqué el micrófono. A ver, ¿me decís de vuelta? No, sí, está sí. bien. No, no, si había Bien, se escucha preguntas, bien. Antonio, Flor, Norma, ahí Norma tiene una pregunta. No, quería saber cuánto hay de autobiográfico en los cuentos. Es una pregunta bastante difícil porque en general yo parto de lo más autobiográfico de mis cuentos, es las geografías generalmente son autobiográficas, los espacios en los que ubico los cuentos o las novelas son espacios que conozco porque me importa mucho lo sensorial. Entonces, y cuando conozco sé como qué olores, qué temperatura, qué sé yo, todo lo que los 5 sentidos me dicen, ¿no? Y después, lo que me doy cuenta es que parten de algún impacto emocional que yo necesito de alguna manera desentrañar escribiendo. Entonces, muchas veces, o la imagen primera, o algo del fondo emocional de los relatos tiene que ver con algo autobiográfico. Y después, cuando lo escribo, sumo otras cosas que no me pasaron a mí o que le pasaron a otras personas, o que el relato mismo me va llevando como a desenvolver, pero la sensación que tengo es que lo que termina apareciendo es hasta más verdadero que la realidad, como si te dijera, más verdadero a mi emoción esa que impulsó la escritura, como si fuese una verdad emocional la que termina revelándose a través de la escritura. Entonces, para mí no hay, eso quizás podrías decir, sí, es muy autobiográfico, porque es una verdad emocional, pero lo que pasa en el relato muchas veces no me pasó a mí ni pasó en la vida real. Pero sí en lo que no sé si siquiera me gusta decir en lo que yo necesito contar, sino en lo que necesita contarse, porque tengo esa sensación de que yo estoy ahí y hay algo que aparece y me empieza a llamar para que yo lo escriba de alguna manera. Es decir, Eh, que para vos el relato es orgánico, se desarrolla a medida que lo contás porque necesita ser contado. Eso tengo la sensación, sí. Viste, los escritores, ustedes si tienen estas entrevistas con frecuencia, sabrán que cada uno tiene su manera de encarar las cosas. Yo tengo la sensación de que me entrego a algo que no sé lo que es y lo encuentro escribiendo. Después tengo que empezar a corregir de vuelta porque lo descubro escribiendo. Entonces ahí digo, era esto. Y eso me pasa con los cuentos y me pasa con las novelas y me pasa con este que acabo de terminar. Como que no sé muy bien qué va a pasar o por dónde va a terminar o cuándo voy a decir, esta fruta ya maduró, la puedo bajar del árbol, ¿viste? Es muy raro. Bien, muy bien. A ver, no sé si tiene alguna pregunta. Silvana, ahora estoy tratando de recordar esa preguntita que teníamos. ¿Querés hacerla? No me acuerdo cuál era, porque me gustaron todas, todos Ay, los qué lindo. cuentos.
Era algo sobre el desarrollo. Ay, ¿cuál era la pregunta de Silvana? Que dijimos, qué buena, qué interesante. Antes que te vayas, poder formulársela. Era el de los Susana Foix. espacios, que me parece que un poco Inés la contestó, Sí. que si era recurrente el tema de las islas. Era eso, Ah, Silvana. Ah, lo de las, sí. sí, bueno, yo Que nací, fui a la isla, a una isla acá enfrente, desde que nací hasta los 28 años iba en forma muy casi permanente y pasábamos ahí los fines de semana. Es más, ya de adolescente o de joven, después de los 20 años o 21, 22, que uno se libera un poco de la cosa familiar, yo seguía yendo porque era un lugar que amo mucho. Después dejé de ir porque me casé bueno, y no era un ámbito tan de mi ex marido, y cuando me separé volví a ir, me acuerdo que fue porque me contrató una mujer que quería que le corrigiera una novela. Y entonces me dijo, era un verano, y me dijo, estoy veraneando acá, ¿no querés venir a pasar el día y vemos la devolución de la novela que yo la había estado trabajando? Y me fui. Y todo el viaje de vuelta en esa colectiva lloré. Y pensé, yo tengo que volver a este lugar porque es esos lugares de la infancia que le conoces todo, ¿no? Los ruidos, los olores, todo. Es un lugar en el mundo que los que tienen algún sí, lugar que hayan estado mucho en la infancia te sí, trae, ¿viste? sí. Entonces, sí, en la isla para mí, si yo quiero escribir un cuento, además me pasa muchas veces que a veces quiero o aparece una idea de cuento, yo lo ubico ahí y ya tengo el 90% Muelle, garantizado, el porque muelle, la barca, la exacto, colectiva, qué el maravilla. río, la colectiva, y además que como es tan simbólico por otro lado, el tema del agua y del agua que corre, de las estaciones, entonces muchas veces me pasa que termino ahí. ¿Ves? Con lo que me preguntabas sobre lo autobiográfico, no sé si leyeron, pero hay un cuento que se llama El último muelle, que es una mujer que está en la isla y que vuelve en la colectiva y se acuerda de su vida. Bueno, es un cuento muy breve que es el último de la arquitectura del océano, del libro de cuentos. Ese cuento lo escribí con esa emoción de cuando volví de lo de esta mujer, de llorar en la colectiva y pensar, pero bueno, le agregué que esta mujer viaja en ese viaje, piensa en un amor que tuvo y dónde andará y cuando llega a Tigre, se murió. O sea, es el último muelle, es la última vez que ella va a ese lugar. Pero, por ejemplo, ahí tenés lo autobiográfico de ese viaje que hice, de la sensación de amor que sentí por ese lugar, qué sé yo, y después le enchufé esto otro que no fue autobiográfico, porque estoy acá, aunque parezca Sí, por fantasma. suerte estás acá. No sos una creación de una inteligencia artificial, ¿no? No, Eh, no. no soy un avatar. Ahí Sí, está. yo reviví eso en el Tigre que ponés que se tiraban de un muelle, Sí, nadaban hasta el próximo, subías y lo ponías. Eso yo remaba en el Tigre con mi marido, bueno, en mira, aquel momento era mi novio, y bueno, sí, tuvimos alguna embarcación, tuvimos y hemos veraneado en el Tigre, y claro. realmente hace un tiempo que yo no estoy yendo por allí, y la verdad que me has hecho revivir momentos Sí. tan como los decís, Es que el tanto que como los fue a la decís. isla, el que fue a las islas no se las olvida, son muy, No, Sí, un no, no, yo paisaje lo muy digo fuerte. actualmente, porque mi Ah, qué hijo mira, bien. alquiló una casita en una isla y la verdad que es una el Delta belleza. es otro mundo. Es Es, El otro que no es mundo. lo hermoso. conoce, que trate Los de pájaros. explorarlo, porque es No, no. algo, Se Sí. vive, hay un verde, yo siempre digo, yo no, no, los fui varias colores, veces. cada estación tiene un Cada color. estación es una vida tal cual. Ahora Y el es la época dinamismo de del río, los... el Sí, dinamismo, el río vive todo tal el día, cual. Sí, el río tal cambia, cual. vive. Es Sí, algo sí. Perdón, Que, Inés, perdóname, ¿qué isla es la que ibas?
Yo iba a una isla que tenían mis abuelos en el Canal del Este, que ahora es un canal que van todos los barcos y todo, pero cuando yo era chiquita era muy lejos y no iba nadie. Ahora si querés Claro, el tigre de la época mía de cuando era chica, te tenés que ir a la segunda sección cruzando claro, Paraná de Las Palmas, porque la primera está sí, recontra, llena de gente. Pero en sí, esa sí, época había nutrias, carpinchos, bueno, esa época está en piedra, papel o tijera, toda esa época de la infancia en sí, la isla. qué Eh, linda. sí, Bien. es preciosa. Bueno, Ay, y qué en las lindo. otras islas que ustedes lo leyeron también. Bueno, ahí un Sí, poco Silvana, que fue una de las que tuvo la oportunidad de leer también Piedra, Papel y Tijera, cuando contaba dice que, bueno, tiene algunas semejanzas argumentales con las otras islas. ¿Vos creés que, cuál fue el primero? El primero fue piedra, papel o tijera. Lo que pasa es que lo había terminado hacía muy poco tiempo y me llamaron para escribir un cuento para una antología sobre Malvinas. Y la voz de Alma, que es Ahí la Gabriela está protagonista de mostrando las piedra, otras papel islas. o tijera, todavía estaba muy adentro, la tenía muy ahí, ¿viste? Y entonces un poco, si bien es otra historia y eso pasa otra cosa y además no es como parte de piedra, papel o tijera, pero sí pescaste bien, Silvana, que es una voz muy parecida. La voz y la mirada y las cosas que piensa la chica de las otras islas tiene muchas similitudes con piedra, papel o tijera. Y después lo llamaron así al libro porque les gustó el título y quedó las otras islas, y bueno, y ahí está, ¿no? Pero Ahí sí. Gabriela, que es profesora de literatura, tiene el libro Las otras islas. Gaby, no sé si tuviste la experiencia de ya trabajarlo, todavía no lo trabajaron, algún texto en tus clases. ¿Querés contarnos? Sí, sí, a nivel secundario y bueno, tuvo muy lindo recibimiento. A propósito, fue, no este año, el año pasado, que fue el tema del aniversario Claro, de- por eso trabajamos esta antología. Este año estamos con el proyecto de los 40 años de democracia, así que este quedó en segundo plano. Pero sí, he claro. trabajado con chicos de quinto y de sexto año, el libro completo, y bueno, y lo de descubrir el cuento con el título, bueno, eso también les Claro, genera claro. una emoción distinta. Sí, les gusta mucho cuando, bueno, a mí también, cuando leo un libro y descubro por qué el título me encanta, por qué algún libro se llama como se llama. En este caso es más fácil porque es un cuento, pero en las novelas o que yo por ahí lo encontrás, Sí, es más sí. bien. Ahí Flor sí. de Garro quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal, Inés? Hola. Hola, hablando de títulos, El Rayo Verde es un título muy sugerente y justamente acá hablamos un poquito antes de que vos te incorporaras. Yo quería saber, no sé si a algunos autores no les gusta, quiere que cada uno saque sus propias conclusiones, pero en este caso de ese cuento, yo creí que iba a influir más en la voz narradora, eh, vamos a decir la influencia, el ver el rayo verde, porque aparentemente ella es la que lo vio. Sí. Y no, después me quedé con la duda porque no parece, o sea, que le fue bien Yo, en el amor o tuvo suerte. ¿Qué pasó con el rayo verde? Y bueno, ¿En quién ahí, está la autora? ahí aparece el tema de qué fuerte que ella lo ve y el novio no lo ve. Y esa Ah, sensación de que si él no lo vio, entonces no va a ser con él, Claro. que es algo que en la ah, adolescencia es tremendo, porque a vos te parece que es el único y no va a existir nunca ningún otro, y bueno, y aparte es un cuento donde si hay algo que no hay mucho es Rayo Verde, ¿no? Es todo medio tremendo. Entonces, a mí lo que me gustaba de ese cuento era esa decepción, bueno, pobrecita, todo lo que le pasa es de decepción, ¿no? Pero la decepción de que el novio no viera el rayo verde, como viste que dice algo como, no me acuerdo cómo lo puse, pero como que entonces ya se siente que ya esa historia se terminó más o menos, ¿no? Porque si él no vio el dice, rayo verde, ay, dice muchas así, gracias. Sí. así lo retomamos porque es lindo leerlo también y que nos escuchen. Estamos mirando el atardecer sentados en una roca. ¿Qué es lo que no quiero ver? Está por contestarme, pero Manuel, mamá y Ana aparecen rodeando la roca por el lado del mar y se sientan a nuestro lado. El que vea el rayito verde conocerá el verdadero amor, dice mamá,
y miramos el sol que empieza a hundirse en el mar hasta que nos lloran los ojos. El rayo verde se desprende a último momento, un destello fugaz antes de que el sol desaparezca. Se me escapa un sonido deslumbrado que se pierde en el ruido de las olas. Nadie más ve el rayo verde. Ni papá, mamá, ni Ana. Tampoco Manuel. Cuando me abraza en el camino de vuelta a la casa, es como si ya me hubiera dejado. Es así como Ah, dice. Así ¿Eh? es como lo dice. ahora entiendo. Y nosotros Gracias. hacíamos el chiste de que el padre y Ana sí lo vieron, pero no quisieron decir nada. No lo vieron, no lo vieron. No, y había una película francesa que se llamaba El Rayo Verde, que es hermosa, y yo la vi cuando era adolescente, por eso también me Yo acordaba también. del Rayo Verde. Sí, Acá, muy bueno, bueno. hay relaciones, déjame decirlo rápidamente sin pensar, tórridas. El padre con la amiga Ana, un abuso callejero en Londres, y después tenemos, hay otra de chico, ¿o es esa? A ver, bueno, entre todos los papeles que tengo acá. Pero, no, bueno, y la carne, no, Esa es la del La del los no, sueño. hay sueños. muchísimos, Sí, hay muchísimos. pero lo que nos llamaba la atención era de tratar de agarrar un corpus medio al azar y tratar obviamente de ver las constantes, y nos Claro. pasa eso, una mujer y un jovencito y un hombre grande como el papá en este cuento, y Ana, la amiga de ella, ¿no? Digo, esas tensiones entonces decís que suelen darse en tus textos. Sí, porque es como en todos lados se cuecen habas también, ¿no? Es como una sensación bueno, tengo esa, no sé si llamarlo desgracia o qué, porque si no, no sé de qué escribiría y por suerte escribo, pero tengo esa característica desde muy chiquita de ver lo que no, como si dijera, no me mientan. Las tarjetas Hallmark, ¿viste? Cuando te cuentan toda una cosa muy edulcorada de la vida y yo desde chiquita no me la creía porque yo veía otra cosa. Y también por eso creo que escribo sobre eso, que es como decir, yo quiero hablar de lo que yo veo, no, no, en realidad cuando vos vas a leer a alguien, es eso, lo que vas a leer, una mirada sobre el mundo. Y yo tuve eso, como te digo, no sé si la desgracia o qué, de tener esa mirada, de pescar siempre lo que los demás tratan de esconder y de no poder tolerar la hipocresía también. Y a veces es hipocresía y a veces es que las personas hacemos cosas horribles o cosas sórdidas o cosas perversas y después tenemos que poner cara de no, esto no pasa en el mundo. Sí que pasa, pasa en todos lados. Entonces a mí me interesa mucho, no es que me interese, me sale hablar de esas cosas. Bien, muy bien. Bueno, Vero tiene una pregunta. Vero, yo la conozco y siempre en chiste la voy a mandar al frente. Dice que tendrían que poner una perimetral porque es es fana tuya. Dice, va a estar Inés Garland, estoy ahí. Así que Qué la verdad que tenemos. linda, qué Sí, linda. en realidad fue idea de Estela, que justo se conectó porque Estela es abogada y como yo siempre insisto en que te lean, Qué ella me dijo linda. una vez, bueno, te vamos a poner una perimetral. Eh, Es muy bueno. Me encanta. Yo quería preguntarte, porque escuché que varias veces comentabas el tema de la memoria, ¿no? Como que a veces sentís que no te acordás de nada y de repente todo eso te lo acordás y aparece. Y Sí. quería saber si escribís diarios o si todo esto que está en tus cuentos es a través de la memoria que lo traes, o si tenés registros, viste, a lo largo del tiempo. Escribo diarios, tenía, creo que quemé una pila, todos mis diarios hasta los 40 y pocos años los quemé, tenía desde los 16 o una cosa así. Algunos me guardé, pero los quemé, me agarró un ataque de locura. La locura que me agarró fue que yo pensaba que siempre me pasaban las mismas cosas y que yo siempre estaba hablando de lo mismo y que los días malos sobre todo siempre hablaba de lo mismo y entonces dije, si quemo todos los diarios,
va a pasar otra cosa. Fue una idea que se me ocurrió, voy a empezar me va a empezar a pasar otras cosas. Tenía una amiga que era así, es verdad, tenemos que hacer la quema de diario, sí, porque es verdad, te va a pasar otra cosa. Mentira, no me pasó. Los que tengo de ahora en más son. ¿Ven ese roperito verde que está ahí atrás? Sí. Bueno, ese está de arriba hasta abajo lleno de cuadernos, libretas. Yo ando siempre con libretitas y cositas y anoto de estas, ¿viste? Chiquititas, Sí, y anoto todo lo que veo, lo que siento, lo que me parece. Algunas cosas progresan, otras no. Cuando estoy escribiendo algo donde siento que algo de lo que de alguna época de mi vida entra, porque me acuerdo, busco en los diarios a ver si lo tengo, porque siempre para mí escribir algo que me impacta emocionalmente, en algún momento, como si te dijera rinde, yo les digo a mis alumnos garpa. Cuando vos Claro. escribís las cosas que te impactan, en algún momento de tu escritura garpa, ya sea porque lo copias o porque eso ayuda a que lo fijes, o porque yo siento que las emociones, las cosas que te pasan, está todo en un mundo muy inmaterial y ponerlo en palabras es como si lo materializara y es más fácil trabajar con materia, entonces bajarlo a materia y después tenés esa materia. Pero yo creo que es una mezcla, que también la memoria es algo tan raro que cuando me pongo a escribir se abren unos cajones que yo siento que tengo y salen cosas que me acuerdo con total claridad, que si me las hubieras preguntado cuando no estaba escribiendo no te las podría haber relatado con la misma claridad. Y de hecho con mis alumnos, cuando hago intensivos, doy un ejercicio que los hago cerrar los ojos y los hago pensar o recordar una situación, que lo pueden hacer, por eso lo digo, que recuerden un episodio, preferentemente de la infancia, que sea muy fuerte y les empiezo a hacer preguntas. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué temperatura hay? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Hay viento? No sé qué. Les empiezo a hacer un montón de preguntas que tienen que ver con eso, ¿no? Con esa situación. Y después les digo, bueno, ahora abran los ojos y escriban en presente todo lo que acaban de ver en el ojo de la mente, lo que acaban de recordar. Entonces, estoy en el cuarto de mi infancia y cuentan. No sabes, no saben las bellezas que salen de ese ejercicio, porque cuando te metes tu memoria te empieza a entregar un nivel de detalle que te deja totalmente pasmada. No lo puedes creer que eso te lo puedas acordar con esa tan vívidamente. Entonces tengo esa sensación de que está todo guardado. Y a veces lo que sí hago es transponer, o sea, algo que me pasó o algo que me contaron, lo transpongo, o sea, se abre un cajoncito que tiene que ver conmigo, pero que en realidad no es sobre lo que me contaron. Y bueno, y ahí es donde creo que era Alice Munro que decía, cuando empiezo por algo personal, siento que me alejo cada vez más de lo personal y se vuelve cada vez más universal, y cuando empiezo por un cuento que me hicieron, una foto que veo en algún lado, cada vez se vuelve más personal. Esa ida y vuelta es algo que pasa mucho cuando escribís. Qué lindo. Me hiciste acordar con Mujer con Cajones a Dalí, ¿no? Sí, Esas sí. pinturas que le van saliendo de los cajones y Tal afloran cual, tal cual. los Mirá, recuerdos. por ahí la imagen me vino de por ahí, ¿viste? Yo siempre tengo una idea como de un mueble atrás de mi cabeza y creo que todos los ejercicios de escritura que hago, el tema de escribir diarios o de escribir todos los días, lo que hace es tener muy aceitado el mecanismo que abre los cajones para que salgan esas imágenes. Porque Claro. cuando no escribís, vos querés escribir, pero no escribís, está todo mucho más duro y cuesta mucho más. En cambio, la práctica hace que esos cajoncitos estén muy disponibles. Claro. Vos decías, vos sos del 60 y vemos en tu biografía que tenés un premio Fondo Nacional de las Artes en el 2006, y esta crisis donde quemaste todo es alrededor del 2000, pues decías que tenías 40. Sí, no me Pero acuerdo bien, pero fue anterior, sí, fue claro, anterior porque a no tenías mucho publicar. publicado, por lo menos, No quizás tenía mucho nada escrito. publicado. Yo publiqué por primera vez a los 46. Sí, antes ¿Y antes guardaba qué pasó? todo. Mm, Hay tengo escrito y guardado. Tenía escrito y guardado. De hecho,
el Piedra, Papel o Tijera. No, yo había terminado El Rey de los Centauros, que fue mi primera novela, y la escribí durante 8 años. Cuando la terminé le conté a mi analista en ese momento y ella me preguntó, ¿pero qué vas a hacer con esta novela? Y dije, la voy a guardar, la voy a guardar. Y me dijo, ¿y por qué no la mostrás y dejás que juzguen otros tu escritura? Porque si seguís juzgando vos, no vas a mostrar nunca nada. Y le debo a ella el haber, ahí empecé, mandé un cuento a un concurso, después, bueno, y pasó eso, que en un año o dos me gané, no sé, varios premios, Una Reina Perfecta es un libro de cuentos que venía escribiendo hacía un montón de años, y salió segundo en el Fondo Nacional de las Artes. Y después el que ustedes hablaban, Los Dulces Sueños, se ganó el Labón, y después El Rey de los Centauros, que era la novela, llegó a la finalista, a la terna finalista del Premio Planeta, y a mí no me conocía ni mi mamá, no sé cómo explicarte. Entonces, esto de llegar a la terna finalista de un concurso así, ahí fue cuando, bueno, análisis mediante, ¿no? Era, bueno, tan mala no debe ser, pero yo tenía la sensación de que había escritores tan maravillosos que qué iba a mostrar yo mis cosas, ¿entendés? ¿Quiénes Claro. son tus autores tan maravillosos? Uf, Autoras, autores. es la pregunta más difícil porque Y siempre estoy enamorada de lo último que leí, pero qué sé yo, ponele, pensando eh, te puedo decir así, de las mujeres que amo son Natalia Ginsburg, Vivian Gornick, Silvina Ocampo, Sara Gallardo. Después que yo, de hombres, me gustan mucho los norteamericanos, Cheever, Carver, todos esos norteamericanos me encantan. Bueno, Lorry Hemingway, Moore también, me imagino, obviamente, ¿no? Lorry Moore me encanta, además la traduje. Bueno, ahora Jamaica Kincaid, que la traduje y me parece espectacular. Pero, por ejemplo, yo leo Jamaica Kincaid, la traduje, y yo pienso que voy a seguir escribiendo. Es que es verdad, es que hay gente, y esto me pasaba, bueno, obviamente en el colegio estudié Shakespeare, o sea, Cervantes, cuando estudié letras, que estudié 2 años y medio, todo te da la sensación de para qué voy a escribir yo si ya está. Pero después lo que descubrí es que yo misma tengo libros de personas que no son conocidas y que a mí me tocaron el corazón. Entonces yo pensé, qué sé yo, por ahí yo le puedo tocar el corazón a alguien sin ser o sos todo o no sos nadie, ¿no? No sos nada. O sos Shakespeare, porque si no, después de Shakespeare no hubiera escrito nadie más. Digo, Shakespeare, Claro. Cervantes, qué sé yo, los griegos y nadie más Perdón, hubiera querido voy, escribir. voy a citar a Gombrowicz, yéndose del país, siempre lo cito diciendo maten a Borges, a los que quedaban acá. Porque si no, ¿qué nos quedaba la literatura Pero argentina? imagínate, imagínate, y a mí Borges me encanta, pero cuando la gente viene y trata de ser Borges, le digo, olvídate, o sea, no hay ninguna posibilidad porque Borges, esto que yo dije hace un rato de que cuando vos lees a alguien estás viendo una mirada sobre el mundo, la mirada que tenía Borges no se parece a la mía, o sea, me encanta, pero es tan de una persona con una cultura, con un nivel de profundidad, de conocimiento de la filosofía, no es como yo, no tiene nada que ver, entonces por más que me deslumbre, por ahí yo encuentro un escritor mucho menor que me conmueve muchísimo, ¿entendés? Es como Pero son, además, como, Claro. quieras que no, ahí va Estela, Jamaica King que le habla desde la construcción de su estilo, que es su propia exacto. subjetividad, a un grupo de personas, y vos le hablas a tu grupo de lectoras y personas. Sí, y Sí, te pasa eso, ¿viste? bueno. Sí, no, Estela, Maris. Claro, yo me parece que es muy distinto Borges a lo emotivo, o sea, con todo lo que hemos leído, vos sobre todo te dedicás a lo emocional, que es muy claro. importante también. Y no lo veo emotivo a Borges en realidad en No su... sé, a mí me emociona, pero desde otro lugar, Eh, es como una sí, emoción desde mental, la ¿viste? Como una cultura. emoción de que te deslumbra, que decís, no sé, yo pienso en un cuento que seguro leyeron que es Las Ruinas Circulares. Yo me acuerdo Ah, cuando Sí, lo leí la primera vez, es un deslumbramiento, pero es filosófico, de sabiduría, de otra cosa. existencial, exacto, no tiene nada que ver No, nada que ver. es sobre temas inmensos, sobre la vida, la muerte, la existencia, existo o soy el sueño de alguien.
Yo nada que ver con eso, entonces, bueno, también es Sí. eso, ¿viste? Pero Otra con más cosa o menos abstracción, la literatura, como cualquier arte de cualquier materialidad, terminamos en lo universal, como decías antes vos, en Exacto, definitiva. exacto, Otra exacto. cosa que, perdone, pero lo que vos dijiste que tenías que revisar en los cajones. Y también el analista revisa en tus cajones, te ayuda muchísimo Claro. a revisar tu vida, ¿no? Y a recordar cosas que las tenías totalmente guardadas, Sí, ¿no? sí, sí, Es muy totalmente. importante el análisis para un escritor también. Sí, yo he hecho lo que Opinión, se ¿no? te ocurra, de análisis, de terapias, de lo que quieras, que también de Sí. eso me río bastante en No sé si este, hiciste constelaciones familiares. también. Ah, va- Eh, Constelaciones familiares, yo durante un año iba un sábado por mes a un lugar hace muchos años, cuando nadie hablaba de constelaciones, te podría decir hace 20 años. Cuando se puso de moda un poco, ¿no? Era Ahora 20 sí, pero iba una vez por mes a constelar, porque además de que alguna vez constelé cosas mías, pero tenía la sensación de que yo era un buen canal para que constelaran otros, porque yo me paro en el medio del campo ese que arman y me pasa de todo. O sea, me transpiran las manos que a mí nunca me transpiran y es que a la mamá de la chica le transpiraban las manos. O sea, entonces me voy y me ofrezco, en un momento me ofrezco mira. para poder decir, porque realmente me toma lo que sea y me pasaron cosas muy tremendas y a la vez también se te abre así un panorama. ¿Y tenés cuentos sobre esas experiencias? No, creo que no, no, Quizás pero las reservás para algo más íntimo tuyo y no querés. no, sí, sí tengo, en algún lado puedo mencionar que hice constelaciones y además es algo que, bueno, que empieza a aparecer y está apareciendo mucho en este momento en la cultura, como la percepción o la certeza de los ancestros, ¿no? De que traemos una herencia. Y eso me queda como, si no hablo de constelaciones en particular, sí aparece en mi mirada sobre el mundo, que venimos de una herencia familiar, que traemos temas que vienen de atrás. Bueno, en realidad Freud ya lo decía, ¿no? Hablaba de la filogenética, pero las constelaciones son una locura. Bueno, Son, hay que animarse también, ¿no? Hablando de constelaciones, en muchos de tus cuentos, quizás en otros que había leído, aparecen mucho las madres de un lugar bastante particular. Me animo a traer un cuento que no lo leímos específicamente, pero que es el que da título a Una reina perfecta, ¿no? Bueno, y lo ominoso, ese cuento también tiene lo ominoso, como hay en estos cuentos que leímos para esta oportunidad. ¿Qué pasa con estas madres? ¿Cómo suelen ser las madres de tus relatos? bueno, eso también tiene que ver con la tarjeta Hallmark de las madres y con lo que yo hablaba al principio de la cultura que habla de la madre amorosa y la madre, hay cada madre por ahí. Yo tenía una amiga que decía, habría que matarlas de chiquitas y me reía porque obviamente si no, no estaríamos en este mundo. Pero hay madres realmente muy complicadas y también a lo largo de la vida tengo que decir que fui entendiendo a la mía, ¿no? Como la mía era una madre complicada y me da ternura porque el otro día le conté que había terminado este libro y me dijo, ¿en este también me pegás? ¡Ah! Ay, mi amor. Porque ella ubica cuando la pongo en alguna cosa o cuando hay una madre que hace algo que tiene que ver con ella, se recontra reconoce. En Una Claro. Reina Perfecta, que fue fue mi primer libro de cuentos y fue después de Piedra, Papel o Tijera, y la madre de Una Reina Perfecta se parece mucho a mi mamá, toda la situación es muy autobiográfica. Y yo tuve que explicarle a mi mamá que era mentira, que nunca se había metido un amante de mi papá en el cuarto, ni ¡Ah! porque mi papá en esa época estaba vivo y también viste, no, fue muy difícil decirles y sin embargo, desde la verdad emocional de mi vida, yo por algún motivo percibía que mi padre tenía amantes. Entonces aparece en el cuento de una manera muy brutal, que no es de la vida real, pero bueno, yo lo percibía y lo escribía, apareció eso, y después era explicando, no, no,
Claro. Pero hay un chiste muy bueno que yo no me acordé de guardar, que es una escritora firmando libros, ¿viste? Cuando firman y hay una cola de gente que quiere que le firmen y están los padres en la fila y dicen, si hubiéramos sabido que ibas a ser escritora, no te hubiéramos hecho las cosas que te hicimos. Claro. Claro, porque los escritores tendemos a exhibir, porque Y la sí. materia prima termina siendo de alguna manera las cosas que nos han tocado y tocado vivir, ¿no? Sí, Uno no y puede sí. escapar a esa Romina historia. Doval, que es una escritora que era compañera mía en el taller de Liliana, el primer libro se lo dedicó a sus padres por haberle dado tema. Claro, no la vida, haberle dado tema. Y no la Bueno, vida, tal cual, por haberle dado tema. hiciste taller con Liliana Hecker, obviamente. Ahí era compañera de Romina. Y Liliana siempre les decía a los compañeros cuando traían un cuento con madres y tenían algún tema, ay, que les daba no sé qué, si vos habla con Inés, les decía, habla con Inés que te va a sacar ese problema. O si no, le decía, dáselo a Inés que el tema con la madre te lo resuelve. Así ¿Con que quién más hiciste talleres, seremos pescaste bien. indiscretos? Uf, con mucha gente que después le fue muy bien con la literatura. Con Pablo Ramos, era compañero de taller. Dice que Alejandra es bravo Pablo Larrosi, Ramos como es profesor bravo. de Yo lo taller. quiero mucho, pero En reconozco que es una bestia. Los Siete Con Locos mencionás a Osorio, Osorio fue mi maestra en realidad, no fue compañera. Fue porque la conoces. La porque leímos tuvimos un cuento acá. acá y también nos trajo Rodrigo, estuvo haciendo una entrevista como vos. Ah, mirá, sí, bueno. Leímos a 20 años luz y Uf, desde España le hicimos un Zoom como el que te estamos haciendo a mirá. vos. Bueno, cuando yo tenía 14 años escribí un cuento para la revista del colegio y mi mamá era compañera de Elsa en la Alianza Francesa y se lo mostró cuando yo tenía 16, 15 por ahí. Y Elsa le dijo, mándamela a mi taller. Y yo Mira, empecé a hacer taller con Elsa y yo tenía 16 y todos los demás tenían de 22, 23 para arriba. Ella para mí era enorme y debe tener, no sé, pocos años, 10 años como mucho más que yo, debe tener menos todavía. Debe tener 6 o 7 años más que yo, pero para mí era como... Y bueno, y fue mi maestra muchos años. Después cuando se fue a vivir a España, no dejó de ser y ahí estuve muchos años medio perdida hasta que fui a lo de Liliana. Y Liliana ajá. fue mi segunda maestra. Bueno, ¿quién más? Diego Golombek, que lo Ah, Ah, deben conocer y es Sí. muy Pero mediático. como, pero Es biólogo, pero es biólogo y es muy mediático, pero escribe. Él tiene libros pero publicados, lo él tuviste tiene un como libro de compañero o cuentos. como coordinador de No, taller, discúlpame. como compañero Ajá, en el taller con Liliana, te estaba terminando eso, mirá. que era un grupo, ¿quién más estaba? Romina Doval, ya dije, Ale, Pablo, Samantha Schwebling fue durante un tiempo compañera mía en el taller de Liliana. Yo ya eran los últimos años míos y ella estuvo un tiempo más, pero fue compañera varios años. O sea que hubo varios ahí que después siguieron escribiendo. Es una maestra excelente, Liliana, adorable. Excelente, bien, muy bien. mm. Bien, preguntas por ahí, alguien que Le todavía no se queríamos queden con las preguntar, ganas. le queríamos preguntar sobre Londres, ¿no? ¿Qué ¿Por querían qué saber? Londres? ¿Por qué Londres? ¿Estuviste tu apellido es inglés o irlandés Sí, o se supone escocés? que es inglés, sí, Ah, Garland, pero estamos acá hace mucho. Creo que mi bisabuelo, sí, mi bisabuelo fue el que vino para acá y mi bisabuela ya estaba acá que era una de las primeras sufragistas y vivían en Santa Fe y, ah, y sí, y se conocieron y se casaron y bueno, y mi abuelo era que ya nació acá, pero eran de Colastiné, de Santa Fe, mm, ellos, y sí, era de ahí, de esos eran ingleses. ah. Eh, ¿Qué me habías preguntado, perdón, antes de Garland? No, porque Ah, de habíamos Londres. comentado Cuando que hay yo dos estaba, novelas, ¿no es cierto?, que estaba la presencia de la ciudad. Y entonces, sí, bueno, un poco si sí, eso sí, tenía sí, algo que ver con...
con lo que dijiste de lo Cuando geográfico, ¿no? tenía 21 años, me fui un año entero con mochila a viajar por Europa. Primero trabajé en Londres durante un mes, con esa plata viví un mes en París y después me fui a Italia. Y en Italia conocí a dos italianos que tocaban la guitarra y me invitaron a cantar en un piano bar. Después me fui, así que pero era para el verano, entonces me fui 2 meses a Grecia, que en esos 2 meses fue la Guerra de las Malvinas. Y yo estaba en Grecia, en una isla, con un montón de ingleses que cosechaban los tomates, hacían cosecha de tomates. Y me lo acuerdo porque una mañana eh, uno de ellos me dice, vení, no sé qué, viste, era un pueblito muy chiquito en el sur de Creta, tenía 8 cuadras y todos medio nos veíamos la cara todos los días, pero no sabíamos quién era quién. Y yo encima me enteré después que yo no daba muchas ganas de acercarse porque yo estaba siempre leyendo y la gente creía que yo no quería que se acercaran. Y para eso yo estaba re sola y me moría de ganas que alguien se acercara, pero nunca fui buena para transmitir ese tipo de cosas, entonces y uno me dice, vení, no sé qué, me dice, ¿de dónde sos? Le digo, Argentina. No, me dice, no te puedo creer, era un inglés. Entonces pasa otro y le dice, vení. Y le dice, ¿qué harías con los argentinos? ¿Viste? ¿Qué harías con los argentinos? Y el otro dice, yo los volaría de la faz de la tierra. Y el tipo le dice, ¿sabés de dónde es ella? Argentina, y me hizo mostrarle el pasaporte, y el tipo se quería matar, ¿viste? Quería Y fue, morir. fue buenísimo porque o sea, me querrías volar de la faz de la tierra, no me conocés, me acabas de ver por primera vez y querrías volarme de la faz de la tierra, y el tipo se sintió mal, pero también pensó un poco en lo que acababa de decir, ¿no? ¿En Londres cuidaste un chico de 4? En Londres cuidé muchos chicos, fui, sí. Ustedes lo que mueren de ganas de saber es si es autobiográfico, todo lo que... Ahí quería llegar, Y exactamente. claro, pero mira, ¿qué te puedo decir? Lo que más me importa es que parezca autobiográfico. Y después, obviamente todas las cosas que cuento, donde aparece una vida con muchas experiencias, con muchos encuentros, con muchos desencuentros, con una sexualidad muy explícita, si bien no está contada, trato yo por lo menos, todo eso es autobiográfico, claramente. Ahora, ¿con quién y de qué modo y cuándo? Esos son mis cócteles que andás a ver, ¿viste? Andá a explicarle después. Yo tengo un cuento de una mujer que sale corriendo a la noche por la calle, que está en Una reina perfecta también. Y que tiene un hijito y que va y le da un beso, que su marido duerme como un tronco y ella lo ve dormir y la desesperan las certezas que tiene el marido. Entonces sale a recorrer y va al centro y ve un chico por una ventana, después se acuesta con un viejo en un hotel de mala muerte, una cosa re sórdida, y al amanecer vuelve a su casa. Bueno, nunca pude convencer a mi ex marido de que no era yo, o sea, de que era un cuento que tenía que ver con la libertad, con el ahogo de estar en una vida familiar donde el otro parece que la tuviera clarísima y vos no sabés ni para dónde querés ir, y donde sos madre y sos esposa y tenés una necesidad, porque en un momento ella se saca los zapatos, corre por el parque al amanecer para sentir el pasto, está ahogada. Entonces, si él me hubiera preguntado, ¿vos te sentís ahogada? Yo le podría haber dicho, sí, a veces me siento ahogada, pero era, ¿cómo se te ocurre que yo a la mitad de la noche voy a salir? Porque además él encima se hubiera dado cuenta porque se despertaba enseguida. Entonces, digo, ¿cómo se te ocurre que yo voy, me paso toda la noche corriendo por la calle en patas y vos ni te enterás? Pero no entendía los simbolismos. Bueno, las O sea, metáforas... vos no eras vos, pero él era él. Claro, las metáforas no eran Yo, su fuerte y bueno, así fue como nos terminamos separando, porque la escritura ¿y hace tenés mucho. hijos, Inés? ¿Tenés hijos? Tengo una hija que justamente hoy llegó de Londres, donde Ah, vivió los últimos 4 años, 5 años, 4 años, sí, 1 año vivió en París. Estudió allá y se quedó allá y acaba de decidir volver a la Argentina. Así a que, bueno. volver vino, no vino de visita, vino a volver.
vino a volver, porque Está ella es loca, así. perdóname. Porque ella es así, todo el mundo le dice estás loca y ella Bienvenida, está bienvenida. feliz. Sí, yo le Claro, doy la bienvenida, yo sí, estoy y feliz, sí, imagínate. por supuesto, por Claro, supuesto, lógico. Sí, por además es supuesto. mi única hija, la extrañaba que me moría y no le iba a decir jamás que volviera ni la iba a manipular en ese sentido, pero volvió y está muy contenta de estar de vuelta. Veremos, porque ella toma decisiones así que Urgente. como que parece que son para siempre y nunca lo son. Sí, Como la Bueno, mamá, la como la última, mamá. la última no pregunta, sé, no Estela me Mari queda, Leguiza. Estela. Me llevo la última pregunta. No te Bueno, la oigo, a quiero. ver, para. Ay, es este maldito cosa. A ver, No, dale. a ver, Estela, habla. Sí, yo Sí, que quería la. No, Hay preguntarle, dos no, Estela Mari Estela. Leguiza, La otra que todavía No, Estela. no no. preguntó. ah, ¿Qué? Estela solo, ¿no? Sí, 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 Estela sola. aparezco Estela como Maris Estela. no, vos no, Estela. Stella sin Maris. Estela. Estela sin Estela. Maris, Bueno, eso. Stella primero que la sin quiero Maris. saludar, la iba a saludar a Inés, agradecerle mucho todo la Gracias. generosidad que tiene para contarnos de ella, de su escritura y de sus procesos, pero también le tengo que agradecer a Vero, la fan, que fue quien me presentó a Inés, porque La Yo chica de también la le tengo que perimetral. agradecer. Yo le tengo que es agradecer lindo. a Vero también. ¿Viste qué lindo que es cuando alguien te recomienda un autor y te Sí, encontrás con que descubriste una parte del mundo? Así que les sí, agradezco sí. a ambas. Y en Gracias. realidad, por eso, por la generosidad que tenés en contar tus procesos y contaste a veces cómo inicia la idea, ¿no? En esa Sí. anotación, en ese pedacito. eh, Contanos un poquito cómo es tu proceso de reescritura, de corrección. ¿Es arduo? ¿Es breve? ¿Es intenso? ¿Cómo te encontrás en esa parte? Es muy arduo, es muy intenso y nunca es breve. Y yo siempre les digo también a mis alumnos que el día que entienden que escribir es corregir en gran medida, tienen una gran cosa, ¿no? Odian corregir al principio Sí, cuando empiezan. Yo sí tengo una idea un poco distinta en el sentido de que yo favorezco mucho una primera versión llena de errores. Liliana decía, la primera versión es un mal necesario. Eh, y digo que hay que entregarse a lo que sea que aparece y no tratar ni de controlarlo, ni de ponerse muy literario. Yo entiendo que a veces es como voy a escribir y te agarra como una solemnidad, ¿viste? Y empezás a poner adjetivos antepuestos y cosas así como, o muchos adjetivos y algunos antepuestos y otros después, como que te agarra decir las cosas, usar palabras como permanecer, ascender, descender, ¿viste? Palabras que no usas nunca en la vida, pero las pones porque estás escribiendo. Y como no las usás nunca, se te mezclan con palabras re chabacanas que sí usás, y se arma como un cocoliche ahí, ¿no? Como diferentes niveles de lengua, diferentes temperaturas en un mismo cuento o en un mismo texto. Y yo digo, no importa en esa primera versión, pero después te tenés que sentar y Chekhov decía, fíjense dónde mintieron. Y dónde mentí es una pregunta muy difícil de hacerse, porque no se refiere solamente a si dije una mentira, la escritura es mentira en todo caso, sino a dónde mentí, a una honestidad que tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, si yo me pongo pretenciosa y empiezo a usar palabras para hacerme la importante, de algún modo estoy mintiendo. Salvo que yo haya elegido hacer un personaje rimbombante que habla con palabras complicadas, que es otra cosa. Ahí no estoy mintiendo, pero sí, es como si te dijera, y esto lo pesco mucho en la escritura de otros, o que yo y en la mía cuando pasa, como si te pusieras vos por delante de la escritura, te sintieras más importante que la escritura, te sintieras más importante que las palabras, te sintieras más importante que esto que vos sos una gota en un río de gente que viene escribiendo desde el principio de los tiempos y vos sos una más que está ahí, no sos, ¿viste? Y entonces mentís, y mentís por hacértela importante, o mentís porque crees que vas a ser original con respecto a otra gente, o mentís porque no te animás a mirar la verdad emocional de lo que estás contando. Cuando vos decís todas las madres son, viste, una tarjeta Hallmark es mentira.
básicamente, porque no es todas las madres. Si tuviste suerte, la tuya, y si no, no digas, no hables por todos, como algo así, ¿no? Digo esto porque tiene que ver con lo que estábamos hablando. Y por supuesto eso tiene que ver con que hay gente que no es que mienta, sino que esa es su visión del mundo, pero ahí yo creo que uno se da cuenta. En cambio hay personas que mienten porque quieren dar un mensaje, por ejemplo. Claro. ¿Por qué mienten en la escritura? Porque Tu quieren idea dar siempre un es mensaje. eso, siempre desromantizar un poco, ¿no? Yo Eh, creo que sí, sí, totalmente. y A mí escribir desde cuando, la humildad. Cuando lo tuvimos a Pablo Ramos en un taller Tiempo de Letras, Pablo hablaba de escribir con humildad. Citaba a otro autor, que ahora no me acuerdo quién es, Sí. pero cita algo de la humildad. No sé si Estela o Vero se acuerdan, pero después lo vamos a traer. Y, sería, No, ¿no? y Inés, ¿vos descubrir, sos de las que escribís sistemáticamente todos los días, te sentás a escribir o cuando te llega la musa? No, la musa es una guachada, a veces viene, a veces no. No, yo me siento muy seguido, siempre estoy, o si no estoy traduciendo, estoy escribiendo, y si no estoy escribiendo, estoy hablando de esto, soy un plomo atómico, es lo que más me gusta, Tu hija se pero vuelve, tu hija se va. sí, tal cual. Pero lo que me pasa es que cuando alguna idea está dando vueltas, por ahí escribo un ratito, anoto algo, después me voy a hacer otra cosa, tengo muchas dificultades para tener disciplina y después yo siento que es como pescar, ¿viste? Agarrás una caña, tirás y está la bollita ahí, de repente se hunde y de repente el pescadito se va y lo perdiste. O de repente se hunde y empieza a tirar y levantás la caña y ya no está. O de repente lo agarras. Cuando lo agarro, cuando queda, y más me gusta con pescar trucha, viste, que la agarrás y después tenés que pelearla porque se va, entonces la tenés que soltar el reel, volver a agarrar, volver a soltar. Bueno, la gente que pesca sabe, o dorado, aquellos pescados, peces grandes. Y yo siento que cuando finalmente agarró el anzuelo, ahí me puedo sentar 8 horas, 10 horas, no sé, puedo perder la noción del tiempo, pero tardo muchísimo tiempo en que eso pase, salvo honrosas excepciones que me siento y la cosa sale, fluye y es fácil. Y siempre en algún momento ponele piedra, papel o tijera durante la primera parte fue genial, rapidísimo que yo, y después estuve parada meses de meses de meses que no sabía cómo seguir. Y eso puede pasar con un cuento también, llegar a un punto en que no lo veo, tengo cuentos que tardo 20 años en poder resolver, es espantoso. bien. Pero Bueno, no sé, no sé hacer como, muchas más cosas. como estamos en lo mejor de la charla, antes de que decaiga, vamos a cortar. Lo prometido era y lo pautado era una horita, así que nos hemos excedido. Les Ya pasó una agradecemos. hora, qué impresionante, mirá lo Pasó rápido que se una hora y pasó. pico porque te conectaste un minuto antes, mira. Bueno, pero muchas gracias, Te muchas agradecemos gracias. mucho, un aplauso Gracias, grande para No, Inés muchas Fernández. gracias, Inés. Gracias Muchas a, gracias. y gracias. gracias a Rodrigo por darnos a No, no, conocer no. a Gracias, Inés. gracias, cuando Gracias. quieran. Muchísimas Bueno, gracias y seguimos Muchas en gracias, Inés. contacto. Disfrutamos muchísimo tus cuentos, tu literatura. Esperamos el próximo libro Sí, a la a brevedad que ese va me a tienen éxitos, que salir leer. 2024, éxitos. Inés. No sé porque todavía no lo leyó nadie. Cuando lo lean me dirán primero si lo quieren y segundo cuándo. Es muy complicado. Pero lo Tiene- tenés en Ese, el contrato, ya que tiene que ser tu editor, el último contrato. no, no, en realidad yo no contrato libros sin escribir. Solo los muestro cuando los termino, porque no tengo idea cuánto voy a tardar, entonces hasta que no lo termino ni siquiera lo menciono mucho. Bueno, Bien, bueno, sí. te Bueno, agradecemos muchísimo entonces, ¿eh? muchísimas gracias, muchas No, gracias. gracias, Chao, gracias. Inés. todos. Chao, Hasta Gracias, luego, buenas tardes a Rodrigo. todos. Gracias. Gracias, Rodrigo, Gracias, Chao, Gracias Rodrigo. a chao. todos. Gracias, Gracias, Luciano, Una por Rodrigo. Orlando de semana. Virginia Woolf. Chao, Buena Inés, semana. muchísimas gracias. Chao. Adiós, adiós.